Hoy nos vamos a ahorrar más de 2.000 euros en seguir estirando la vida de nuestras maltrechas velas para poder disfrutar una temporada más, por lo menos, porque esto lo digo cada temporada. Hoy vamos a ver cómo limpiar, reparar y mantener nuestras velas para poder seguir alargándoles la vida, quién sabe si hasta el infinito, o hasta que alguien nos regale unas. Alargar la vida. Yo me estoy imaginando las velas tuyas como los trapos de una momia de estas antiguas. Bueno, ya verás cuando montes el vídeo en los planos que hemos grabado, ¿eh? Algunos son como una momia antigua. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a ver las diferentes técnicas y herramientas que disponemos para poder hacer pequeños arreglos en las velas y textiles de nuestros barcos. Veremos cómo identificar problemas en las mismas, cómo prevenir su deterioro y cómo realizar reparaciones. También veremos la forma adecuada de limpiar las velas para que queden como nuevas, bueno, por lo menos que no parezcan un desastre. Y qué puntos hay que vigilar y mantener y reparar en las mismas para poder mantenerlas en buenas condiciones. En esa misma línea veremos qué cosas podemos arreglar nosotros mismos y qué cosas puede ya interesarnos delegarlas en un profesional, diferenciando arreglos de largo plazo de arreglos de fortuna. A mí no me va a hacer mucha falta, yo creo. Bueno, el trastolillo no tiene todos los toldos estos azules que le cubren, que encima hay que tirar como un loco para ajustarlos. ¿Eso no se rompe? Es verdad, eso ¿Eh? es verdad. ¿Eso no se rompe? Pues eso son las velas del trastolillo. ¿Y eso me vale también para eso? Claro, de hecho es más fácil con eso. Veremos que con los toldos, con las lonas, es mucho más fácil que las velas. Bueno, entonces me quedo. Que me iba a marchar, pero... No, hombre. Y cojines y cosas. Esto, el mundo de la costura. Eso es una maravilla. Estamos en primavera y se nota. El sol comienza a brillar, los árboles y las plantas a florecer, los alérgicos a estornudar y a los navegantes nos entra un estrés terrible por poner nuestro barco a punto para poder navegar. O espera que pase el avión. ¿Y a los aviones por salir volando? El cantar de los aviones en primavera, cuando empiezas a ver que salen a volar los aviones. Bueno, estamos en primavera en Cantabria. Casi dejémoslo en que de momento la temperatura ha subido un poquito. Aún así, los varaderos se llenan de barcos esperando su puesta a punto y los pantalanes de actividad con gente limpiando y preparando sus barcos. Y sí, yo no soy especial. Para mí pasa lo mismo, especialmente este último año que no he navegado mucho en invierno. Así que toca remangarse y comenzar a darle un lavado de cara al barco, dándole una buena duchita y una buena limpieza para blanquearlo y dejarlo bien limpito, brillante y bonito. Y es cuando aprovecha uno para un fregado con algún producto de limpieza comercial o simplemente, como hemos dicho muchas veces, con ácido oxálico diluido en un cubo. Más o menos un 5%, le hace un puñado por cubo, dándole un buen fregado, dejándolo actuar 10 minutos y aclarándolo con agua dulce por doquier. En mi caso, ya lo había dado hace un par de semanas con la Catcher y la verdad es que estaba casi reluciente, pero bueno, una limpieza más tampoco le viene mal. Y hay que recordar que igual que en la ducha, no hay que olvidar de hacer una buena limpieza de los bajos. Los bajos y los pliegues. Los bajos y los pliegues, así que toca también echar un vistazo a mi patente de silicona, que en un año ya ha acumulado bastante suciedad, sobre todo porque este año he navegado poco. Lo bueno es que con pasar la esponja parece que la suciedad desaparece rápidamente. Si os cuento mi experiencia en este año, he de confesar que se ensucia, pero que cuando navegas se ensucia mucho menos o incluso se autolimpia bastante. Pero cuando le dejas parado, ves cómo va acumulando algo de caracolillo, muy poco, y un poco de pelusilla así por encima. Lo bueno es que se quita muy fácil pasando una esponja y que cuando lo quitas lo vuelves a ver todo como nuevo, como el primer día cuando le eché el agua. Pero he de decir que los colgajos parece que no se libra ni el prop speed este de las hélices, y eso que es carísimo. Pues ahí veis que, vamos, que ha criado el de lo suyo. Y ya, con el barco limpio, toca vestirle con sus mejores galas. Bueno, o con sus galas a secas. Y con eso comprobar que estas también necesitan un buen fregado y alguna que otra reparación. Este momento siempre llega, ¿eh? Siempre. Antes de ponerse en faena, vamos a examinar un poco el estado de mis velas y toldos para ver qué elementos es bueno vigilar y cuáles necesitan ser reparados. Y para ello, y con lo que me gustan las excusas para navegar, llamé a Fausto de Velería Tres Mares, que trabaja habitualmente por mi puerto, y me le llevé a dar un interesado paseo en barco para que me hablase un poco sobre estos temas y me echase un vistazo a las velas. O sea que toda esta historia era para salir a navegar.
todo el canal es para salir a navegar. Todo esto que hacemos, Todo esto que hacemos es una excusa para que yo pueda salir a navegar. Esto no vale para otra cosa que para que decir, ay, es que tengo que grabar y tengo que salir a navegar hoy, cariño, y tal. Todo que toca esto vídeo, es para toca vídeo eso. esta semana, ¿no? Todo eso es para esto. Hoy he tenido que traerme un profesional, por lo menos para saber cómo de bien o mal están mis velas. La mayor, yo creo que es lo que... A priori está bastante bien, sí que se le ve la típica suciedad de los años, de guardarla en el lazy bag. Casi todas las manchas, por ejemplo, que van horizontales, son manchas de cuando está guardada en el lazy bag, el agua poco a poco se va filtrando y ese agua se seca, vuelve a caer, se seca. Y eso va generando que se vaya pegando suciedad y formen esas manchas horizontales. Luego, zonas donde, por ejemplo, está verde, es una zona donde se moja mucho, entonces al final lo que se forma es verdín. Y el resto de manchas, pues son manchas, en este caso de aves, pero también pueden ser humedades que entran dentro del tejido. Y esas, por ejemplo, son muy difíciles de quitar. Esta es una mancha que sale muy fácil, o esas manchas horizontales, pero las manchas que están dentro del tejido son muy difíciles. Que haya entrado por el poro, Eso es. ya está. Y entra dentro del tejido. Otro punto importante a vigilar siempre es la zona de los patines, estos hollados, y sobre todo el hollado que está más abajo. Si la vela no está bien trimada, este hollado sufre mucho. Entonces lo que tiende a hacer es así. Entonces siempre hay que tener esta zona vigilada, que no se nos esté desgarrando. En este caso está perfecto y el resto de hollados se les ve bien, pero también es un punto un poco complicado ese. Y por lo demás la vela en principio esta está bien, lo único es un poco de suciedad, también por los años, pero el resto del tejido está bien. Cómo mola esto del winch eléctrico, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y aquí es donde la matan de verdad. Sí, Esta es sí. mi zona más conflictiva. Esta es la zona Frankenstein. Sí. Aquí toda esta zona está bastante debilitada. Aquí, por ejemplo, vemos un agujero. ¿Cómo ver si hace falta cambiar el paño o reforzarlo o algo? Probando a romperlo. En este caso no llega a romper, de momento bien. Todas estas zonas, este por ejemplo que tiene el espía adhesivo, este no es el mejor amigo de las velas de Dacron, porque al final es un material muy blando y no llega a adaptarse a la vela. Entonces es mucho mejor opción pegarlo con el Dacron Insignia, que sería este de aquí. Eso sí soporta mejor. ¿Es solo adhesivo o alguno se pega en caliente o algo así? O algunos... No. Lo digo como los parches de la abuela, de que se Sí, planche. sí, no. Algo así. En este caso lo mejor es limpiarla, si puede ser con alcohol mejor, para poder quitar toda la salitre, las partículas de sal, la suciedad, y luego es simplemente con la propia adhesivo que tiene el tejido, frotarlo un poco con la mano. Y aquí te falta un cacho bueno de vela, ¿eh? Este parche venía, yo Sí. creo que este venía, y el que hicisteis vosotros es El vertical. este vertical y estas tres tiras. Sí, es lo primero que sufre. Y aquí, por ejemplo, toda esta zona debe ser de cuando rompió este tramo, se perdió un cacho de vela ahí. Ahí faltaba un tramo entero. Ahí, por ejemplo, lo ideal sería esta zona sustituirla, para que vuelva a tener otra vez Dacron y funcione. Porque ahora mismo está trabajando nada más el adhesivo, la insignia. Y aquí, por ejemplo, otra cosa también que hay que revisar, cuando la vela está abajo, este tramo de ahí. Ahí, por ejemplo, la vela se ve completamente rota, porque se ven los hilos de la vela. Sí. Entonces es una zona Sí, donde esa puede... zona está, yo la tapé con la cinta de espi, Sí. por eso, porque ahí yo digo, ahí hay tela que ya es polvo. Le O sea, falta no vela. es- La historia es que las fibras trabajen siempre, entonces si las fibras se han roto de lado a lado, hay que poner otra fibra, ya sea como esta, ya sea como aquella, para que vuelva a trabajar. Aquí siempre hay que revisar la relinga, que no tenga este tipo de rotos, que estos se producen cuando esta pieza corta, por alguna rebarba, por algo, puede ir cortando la relinga. Otro punto importante es las cinchas, en este caso están tapadas por el paño solar y entonces no las va a quemar el sol, antes se quemaría el paño solar. Y luego aquí un poco, pues el puño, aquí por ejemplo ya no le queda hilo, en esta zona de aquí, y el resto Sí, del aquí- puño hay que aquí- revisarle. Y por lo demás hay que revisar qué es la vela y qué es el paño solar, para saber si hay que recoser algo o hay que tocar algo. Pero bueno, en este caso esta vela, pues simplemente hay que aprovecharla y... Hay que aprovecharla hasta que Hasta que viva dure. y- Bueno, está claro que tengo unas cuantas cosas que reparar, pero antes de nada habrá que limpiar todo lo posible, que la mierda tapa muchos desperfectos, aunque por otra parte la mierda protege, ¿eh? Mira, a los niños no les recomiendan lavarles demasiado. Claro, porque le quitas la costra. Le y quitas la costra, que eso te hace protege. daño. Yo a los nuestros intento lavarlos lo menos posible. Lo que pasa es que me obliga. La funda de la mayor, por ejemplo, la verdad es que la solía meter en la lavadora con un poco de jabón. No tengo claro que sea la mejor opción, aunque
Yo creo que sí, pero ahí sigue año tras año y ya veréis que yo soy de estirar las cosas y que esto le queda muchos años. Este año, en cualquier caso, como con la mudanza a un piso ha empequeñecido un poquito mi lavadora, he decidido llevarlo donde los mejores expertos en limpieza. Te he traído una cosa. ¿Para lavar? ¿Esto entrará en la lavadora? ¿Cómo te parece que ha quedado? Mira, yo creo que muy bien. La he puesto a 2 horas y algo. Pues Mira, ha quedado muy bien, Gaby. sinceramente. Ha quedado muy bien. Y sobre todo para lo que me ha costado, ¿No te ha costado nada o qué? claro, lo has hecho tú. Pero bueno, para las cosas que no caben en una lavadora y estando en puerto, la mejor opción es estirarlo en el pantalán, manguera, escobón y jabón neutro. Como todas mis lonas son azules, no uso ningún producto blanqueante, como sí que vamos a intentar hacer en las velas, a ver si lo conseguimos. Una vez bien limpios, dejarlos secar y si uno quiere mantener sus capacidades impermeabilizadoras, pues los podéis rociar con algún spray impermeable como los que venden en el Decathlon, aunque no esperéis gran durabilidad si es que perdieron sus capacidades impermeables. De hecho, Fausto me ha dicho que en cuanto ya empieza eso a perder la impermeabilidad, igual es que hay que cambiar. Pero bueno, yo no cambio nada, ¿eh? Bueno, miento. Las fundas plásticas, como las que uso para proteger la funda de la rueda o los instrumentos de la bitácora, pues teniendo en cuenta lo que me cuestan, que son cambiadores para surfistas de AliExpress, pues cuando se terminan de quemar por el sol, voy y las cambio. Bueno, y en cuanto a las velas, pues el mejor consejo que os puedo dar es no limpiarlas. Los aclorados con agua dulce y el secado posterior las vienen muy bien, que eso básicamente lo podéis hacer simplemente navegando en un día de lluvia previo a un día de buen tiempo. Lo demás, pues es un motivo puramente estético, pero tened en cuenta que cuantos más lavéis y más blancas las dejéis, más estáis acortando el tiempo de vida de las velas. Pero bueno, yo voy a seguir los consejos de Sailrite para la limpieza de velas, que son unos especialistas mundiales en la construcción de velas en plan háztelo tú mismo y la verdad es que dan buenos consejos. Pero para hacer cualquier operación sobre ellas, lo primero es desmontarlas. La mayoría lo que dice es comprarte el producto específico de limpieza de velas, el producto específico de limpieza de toldos, hay productos específicos para limpiar cualquier cosa que os podáis imaginar. Luego, en realidad casi todos son lo mismo, pero bueno. Sailrite, por ejemplo, recomienda que para eliminar las manchas de óxido de las velas, pues básicamente lo mismo que estamos usando en la cubierta. Ácido oxálico diluido al 5% y después aclararlo y luego ácido hipoclorhídrico al 2% y aclarar con agua muy abundante. Lo vamos a probar ya que el ácido oxálico lo tenemos, lo hemos usado antes para limpiar la cubierta, y lo del ácido hipoclorhídrico es básicamente lo que nuestras madres han hecho toda la vida para limpiar las alfombras, que es Salfumán. Para todo lo demás, si no queréis arriesgaros, pues jabón neutro, eso para quitar la mierda normal. Y también en las velas de Dacron es perfectamente seguro utilizar acetona, pero en las de Dracon, ¿eh? Para las manchas más resistentes podéis utilizar. Esto de acetona, Salfumán, como la media de edad de nuestro canal debe ser 15, 16 años, no van a entender nada de esto. Eso es, estamos rodeados de juventud, ¿verdad? A ver, los de la fila de atrás que se han dormido, ¡despertad! Para escotas y drizas, unos buenos aclarados suele ser suficiente, aunque también los podéis lavar con jabón, incluso en la lavadora. Si os caben en la lavadora, si no, también lo podéis llevar a una lavadora industrial. Pues ya está, dejar secar todo y ya las tenemos limpias. Bueno, más o menos, dentro de lo que hemos querido, sin ponernos muy agresivos, que nuestras velas ya tienen la piel un poco delicada. Pero bueno, ya veis el resultado. Al final no ha sido para tanto, pero bueno, hemos intentado limpiarlas. Ya hemos identificado que los puntos débiles en las velas están en las costuras que se han saltado y en todos los puntos de rozamiento de las mismas, que suelen ser los que ya vienen reforzados de serie, la baluma, los puños de escota, etc. Para costuras que ya se hayan saltado y que no se abran más, se pueden repasar usando los propios agujeros y con aguja e hilo, en mi caso nylon, para sobrevivir bien al sol, pues podemos hacer un repaso sobre los mismos agujeros y arreglar la costura. Algún agujero pequeñito puede ser solucionado con cinta de spinnaker, que es muy fina y versátil, o con dracón adhesivo, que es muy resistente y se vende en parches. Normalmente redondear las esquinas para que no se levante. Y si hay que coser algún refuerzo, la herramienta clave es el punzón de costura, que es sencillo de usar y relativamente eficiente para reparaciones sobre tejidos muy gruesos y más o menos rápido. Aunque si lo comparamos con el ritmo de costura de una máquina de coser de una velería, pues ¿qué quieres que te diga? Igual en cuanto no se trata de una emergencia o la distancia a coser es un poco grande, casi mejor que la llevamos a la velería. Pero de nuevo, podemos pedir opinión a alguien que sabe mucho más que yo de esto.
Para arreglos de más calado ya interviene la máquina de coser y ya necesitamos un poco más de habilidad. Yo, por supuesto, tengo la máquina de coser más barata de Amazon y ya habéis visto cómo he hecho cosas como la escalera para subir al palo y cosas de ese porte más o menos. Con ella me puedo atrever a solucionar problemas, por ejemplo, en la funda de mayor o sitios así. Pero ya coser una o varias capas de Dacron está por encima de sus posibilidades, sin duda. Ahí es cuando una máquina de coser de una velería va a ganar por goleada. Bueno, incluso una máquina de coser antiguas de nuestras madres, que esas eran prácticamente indestructibles, y mi madre también ya le ha hecho algún apaño a esto, aparte de limpiarme la funda de la mayor. Pero vamos, que visto el ritmo y el precio de algunas reparaciones de velería, pues igual hay que dejarlas ya en sus manos. Aunque yo os digo que para fundas y cosas así, una máquina de coser barata, con habilidad y un poco de conocimiento sobre cómo realizar sus ajustes, puede ser más que suficiente. Para que digas tú que hay que llevar esto a profesionales, madre mía. Bueno, es que coser a mano no te puedes imaginar al ritmo al que avanzas, ¿eh? Pero bueno, si queremos, podemos. Con nuestras máquinas de coser cutre podemos fabricar nuestras propias fundas, arreglar las viejas o hacer algunos añadidos a las que ya tenemos. Yo otra vez recurrí a Fausto de Velería Tres Mares para que me echase una mano a la hora de diseñar y construir algo para lo que tenía muchas ganas. Una ventana de unión entre mi Bimini y el cubrerociones para terminar de cerrar ese hueco el día que tienes que navegar con lluvia o mal tiempo, que se me colaba todo el agua por ahí y me pegaba los ojos y tal. Pues perfecto. Bueno, más bien me acuerdo un día con mi mujer que se mojaba ella y eso es mucho peor que me moje yo. Y al final, el proceso de diseñar este tipo de piezas es bastante artesanal. Medir, hacer unas plantillas en plástico transparente y luego usarlos de patrón para el cosido definitivo. El plástico transparente te va a permitir marcar e identificar muy bien dónde marcas cada cosa, no obstruyéndote la visibilidad desde ningún lado. Las herramientas básicas para hacer estos patrones son el plástico transparente, las tijeras, la cinta adhesiva de doble cara, muy importante, y los rotuladores indelebles. Bueno, y un poco de habilidad, eso no está de más. Ya no solo para hacer la plantilla, que la verdad es que esa parte me veo más sencilla y me siento capaz de hacerlo sabiendo estos trucos de plástico transparente, rotulador, sino ya después convertir esa plantilla en una funda real. Pero bueno, ahí lo vamos a ver. Esto último puede llevar algunas pruebas y ajustes hasta que por fin ya tenemos otro nuevo accesorio para el Bimini de nuestros barcos, un poco más de calorcito fuera y más felicidad para mi mujer. Bueno, conclusiones. Da gusto ver el barco con todas las velas ya limpias, con todos los fallos cosidos y preparadas para aguantar una temporada de verano de aventuras que nos esperan por ahí. No es fácil, o sea, quitar las velas, ponerlas siempre es un poco coñazo, y sobre todo si no tienes un sitio adecuado donde trabajar para extenderlas, para limpiarlas y todo eso, pues bueno, siempre puede apañar uno en el pantalán, igual que hemos limpiado los toldos, igual que hemos puesto todas estas cosas, se va apañando uno. El invento de limpiarlas, pues ya os digo, ¿no es muy conveniente limpiarlas? No, joder, pero cuando te pasa como las mías, que tienen unas manchurrones así de cagadas de pájaro de la leche y que no las has limpiado nunca, una limpiazuca a la vela mayor yo creo que le ha venido bien. A la Génova, pues ha venido a delatar lo que ya todos sabíamos, que es que está pues en las últimas, que el dueño anterior de este barco, que quién sabe si no nos verá y todo, recuerdo que vi un post en la taberna del puerto del año 2013 en que ya preguntaba para cambiarla, y ahí 10 años después, ahí sigue dándolo todo. Y lo que le queda. Y lo que le queda, después de las reparaciones que hemos hecho aquí, la puesta a punto, la limpieza, esta vela va a durar para siempre. Yo no tiro nada, siempre me vale para coser alguna cosa, sino para hacer reparaciones, para lo que sea. Una vela, yo qué sé, para cortinas. Para cortinas un poco rígidas, y no, creo que no me dejan poner cortinas de Dacron en casa. Prevenir es ahorrar, es decir, mejor revisar las costuras, arreglar los pequeños fallos de las costuras, que esperar a que se convierta en una raja y aquello se rompa y entonces ya sea un arreglo. Ese es mi consejo de hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir todas las notificaciones, tenéis todos los enlaces a las cosas que han aparecido aquí en la descripción del vídeo y en nuestra página web www.thelowcostsailor.com, donde ya hemos estrenado que empezamos a vender cosas y muy pronto muchas más cosas. Si os acordáis del mando a distancia del episodio anterior, pues los 10 que fabricamos, vamos, no duraron ni 10 minutos desde que se emitió el vídeo. Pero bueno, ya hemos entregado esos 10 a sus dueños y ahora estamos preparando que más o menos todos los que os habéis apuntado a la lista podréis tener los vuestros en un plazo aproximadamente de unas 2 semanas desde la emisión de este vídeo. Estaremos ya todos jugando con nuestros mandos, con los pilotos
pilotos automáticos, veré a todo el mundo que saca el barco y que nadie toca la rueda. Y ya está. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo y espectacular, bueno, igual no es espectacular, pero lo intentaremos, episodio de The Low Cost Sailor. Mira qué bueno hace, y tú quejándote Ya te digo, ahora de la chaqueta. me estoy quemando, Joder, que empiece el verano.